Promoción del día, dice por ahí 80 pesos. ¿Qué hubo? Estamos en la hermosa ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y ahorita estamos en una parte muy padre donde está el kiosco y la catedral acá enfrente, porque ahorita nos vamos a adentrar al mercado municipal Pino Suárez. Y estoy muy emocionado porque hoy vamos a comer delicioso, ya que venden ahí unos desayunos. Acá enfrente podemos ver el Palacio Municipal, de este lado el kiosco. Chequen todas las palomas que hay por acá. Se juntan machín. Están ahí jugueteando. Son bastantes. Hoy vemos que es un día tranquilón entre semana, entonces el movimiento está a gusto. Plaza Revolución. Vamos a subirnos por acá al kiosco. A gusto acá porque hay sombra, Y acá enfrente ahorita le echamos un vistazo a la catedral, que está hermosa. Ayer andábamos en la casa donde nació Pedro Infante, acá en Mazatlán, Sinaloa. Fuimos a grabar, a conocerla. Pepe el Toro es inocente. La verdad es que un gran lugar para visitar acá en Mazatlán, porque pues acá en Mazatlán nació el buen Pedro Infante, el ídolo de México, ese gran cantante, actor. La neta es que una trayectoria pasada de lanza. Y en el malecón le tienen por ahí un monumento que tiene una vista preciosa de las altas en Mazatlán. De ahí nos fuimos a la casa de Pedro Infante, donde es ahorita como un museo donde hay muchas fotografías. Está la señora Sandra, que tiene un recorrido bien perrón, y aparte va explicando muchas cosas que ella sabe mucho del tema. Entonces el video ya lo subimos, se lo dejo en la descripción. Es el video pasado. Y acá volvimos a esa parte donde están las palomas. De repente ya vi que salen volando, se alocan. A ver si ahorita nos toca. Como les digo, son un montón de palomas y de repente se van todas al mismo tiempo. Es un show acá. Y como que están bien acostumbradas a las personas, tanto que se les ponen hasta en la mano si les das comida. Chequen. Ahí viene. Ya te dejan venir acá. Sí, ahí andan amontonadas porque les están dando de comer. Ah, de hecho ya vi, el amigo allá vende comida para las palomas. Pues sí, hizo ahí el negocio. Démosle un vistazo a la catedral, que está preciosa acá en Mazatlán. Si tienen la oportunidad, vente, date una vuelta, que la verdad está muy bonita. Está muy cerca aquí, caminando muy cerca del mercado Pino Suárez, entonces puede hacer ahí el recorrido. Y pues eso fue así muy a grandes rasgos. La verdad es que está muy bonita la catedral de Mazatlán. Hasta en el corrido de Mazatlán la mencionan, también su catedral. La neta, preciosa. Y bueno, ahora sí, sin más, adentrémonos. Aquí ya nos queda caminando muy cerca del mercado Pino Suárez y se va a poner delicioso ya que vamos a desayunar. Ahorita van a ver, acompáñenme hasta el final de este video porque también les voy a enseñar todo lo que venden, los precios. Incluso vamos a dar un recorrido por todo el mercado, que está bastante interesante, tiene 2 pisos. Entonces en el primero venden un montón de cosas y en el segundo ya está la comedera. Acompáñenme que se va a poner suave. Y chequen, acá está la catedral, enfrente un señor Frogs, de este lado la Panamá, un restaurante súper recomendado en Mazatlán. Incluso tenemos un video ya en la Panamá, pero una que está frente al mar. La verdad es que muy recomendado. Siempre está muy lleno ya que es muy conocida la Panamá. De acá venimos de la catedral y aquí luego una cuadra vamos a encontrar el mercado Pino Suárez, el mercado municipal de Mazatlán.
Aquí podemos ver una parisina enfrentito y aquí mero el mercado. De hecho vemos personas allá arriba bien a gusto desayunando. Allá vamos a andar ahorita. Vamos a ver qué nos encontramos acá abajo. Por ejemplo, dice taco dorado, taco ahogado, orden chica grande, litro de birria, quesabirria, agua fresca. Por acá algunos souvenirs, pulseras, bolsitas. Una nevería, la michoacana. Que los artículos para el mar, los gogles, para hacer casitos de arena. Un montón de playeras de Mazatlán, gorras, bolsitas, collares. Playera 2 por 170, 1 por 90. Vemos que el pasillo de acá ya se empieza a ver como comida, pero acá arriba donde hay más, todavía más comedera, ahorita nos vamos a adentrar. Es que realmente chequen, hay bastantes puestos. Guaraches, sombreros. Tengo para niñas. Que la guayabera. Gorras, sombreros, cintos. Y acá se termina este pasillo. Como una papelería también encontramos. Allá bolsas. Vemos muchas playeras, artículos de Mazatlán. Una pollería por ahí de Mazatlán para los chiquitos. Y acá ya nos encontramos carnicería. Ya más puestos como de abarrotes. Carnitas acá enfrente, pero todavía está cerrado. Cremería, que venden un poco de todo. Más carnicería por acá. Otros abarrotes donde venden desde comida para perro hasta trapeadores, muchos artículos del hogar, frutería. Chequen la guayaba que es Mazatlán, diferente, tiene otro tamaño y todo. Y no es ni dulce ni ácida, está en su punto. Sí, Sí. a ver si ahorita me llevo unas. Y pues continuamos por esos pasillos, la verdad es que hay un montón de cosas bien interesantes. Cremería El Pollito. Frutas y verduras, también continúan las tiendas de souvenirs. Juguetes para los niños, llaveros, que la camisita de Mazatlán, termos. La verdad es que los mercados tienen su encanto. Me ha tocado ir a varias ciudades distintas, algo que cuando vamos a grabar videos me gusta recorrer también los mercados que tienen como una magia muy especial y como esa esencia, ¿no?, de la ciudad, que la fruta típica, las comidas, Sí, la verdad es que es un ambiente muy divertido en los mercados. Por ejemplo, en Tijuana fuimos a visitar su mercado, también en Aguascalientes, en Querétaro, en Guadalajara. Nos falta en la Ciudad de México el mercado de mercados, la central de abastos allá, que es algo... La neta, ese mercado sí, hasta te pierdes. Y pues bueno, después de ese recorrido, adentrémonos a la parte de la comedera, acá en el segundo piso. Y vamos a desayunar, ahorita van a ver. Acá de entrada nos encontramos con el restaurante Lorena, que vende comida casera desde 1985. Vemos que hay algunos restaurantes. Acá enfrente otro acá. Está curioso porque de repente cuando vas como un mercado y te subes al área de los restaurantes, están como todos ahí como digamos en el mismo espacio, pero acá tienen cada uno su lugar. Y son varios los que te encuentras, de todo, carnes, como el de la entrada que eran desayunos mexicanos. Por ejemplo, ese antojito, desayunos. Y ese es el pasillo por el que ahorita entramos. Esta es la parte final.
Ya recorrimos como los restaurantes que hay por acá. Chequen por ejemplo este de mariscos, hay camarones empanizados, rancheros, a la diabla, cócteles, ceviches, aguachiles, filetes de pescado y a muy buen precio la verdad. Promoción del día dice por ahí 80 pesos, milanesa de pollo acompañada con arroz, ensalada, como el plato fuerte con la guarnición, hasta rico menú de birria también. ¿A cuál será que lleguemos a desayunar? La neta se me antoja, traigo un antojo de huevo con machaca, que acá en Mazatlán la machaca es deliciosa. Entonces estoy viendo acá cuál estaría bien. Hay varias opciones, entonces yo creo que este mero va a ser. Vamos a entrar a este restaurante Teresita. Y venden varias cosas que ahorita pues ya les muestro el menú. Y acá ya estamos en el restaurante. Ya lo que me gustó es que tiene su terracita, donde puedes acá desayunar bien a gusto. Aquí menos nos vamos a poner acá enfrente del Modatelas y de la Parisina, a gusto. De hecho se puede ver desde acá la catedral. Y pues básicamente esa es la vista que tiene desde acá. Es el mero centro de Mazatlán. Te van a ver más o menos los precios de por acá, que están bastante accesibles. Restaurante Teresita. Tienen por ejemplo desayunos, huevos con nopales. Estos vemos que están entre 50, 55, 60, 65, ya depende como los quieras. Pero bueno, huevos a la mexicana, con jamón, con salchicha, chorizo, rancheros, huevos con chiloro, que también acá son muy tradicionales en Mazatlán. Machaca con huevo, que es la que pedimos nosotros, que ahorita van a ver, es una delicia. Omelette con jamón, quesadilla de harina, que trae 3 piezas por 85 pesos. Chilaquiles sencillos, con huevo, que también se me antojaban. Pero para mostrarles algo más tradicional de Mazatlán, me pedí la machaca, que aparte pues es deliciosa. También venden antojitos mexicanos, de 3 piezas de pollo o res, enchiladas, gorditas, sopes, tacos dorados, tostadas, enchiladas con mole. Comida a la carta, mole con pollo, pollo a la plancha, carne de res, pescado, camarones, bebidas, caldos como de pollo, pescado, camarón mixto. Vemos que venden un poco de todo acá en el restaurante Teresita. Y pues bueno, ya nos pedimos la machaca con huevo. Vámonos a ello. Vemos que las palomas acompañan en toda tu travesía por el centro de Mazatlán. Pues acá ya nos llegó nuestro desayuno. Chequen nada más, machaca con huevo. Que la machaca viene siendo carne de res deshebrada. Tiene un saborcito súper bueno en Mazatlán. Lo combinan con muchas cosas, entre ellas huevo. Y pues bueno, viene con frijolitos, con arroz. También por acá nos trajeron unas tortillitas que también en Mazatlán son diferentonas. Son como más blancas, están muy buenas. Y una salsita. La experiencia es curiosa porque estás en el mero centro. Acá escucha los camiones, los taxis, las pulmonías. También acá como los cantos y todo el ambiente, todo el merequetengue del mercado que está aquí abajito. La neta, yo personalmente pues son experiencias cuando vas a un mercado de la ciudad, encuentras como lo típico, con mucha esencia de la ciudad. Entonces vamos a llegarle. La verdad que la machaca acá en Mazatlán es algo delicioso. Combinada con el huevito, de verdad que le da un sabor bastante bueno, es una muy buena combinación. Es así como desmenuzadita, rica. De lo rico que está, se me estaban olvidando las tortillas. De verdad que está delicioso. Incluso los frijoles me saben mucho como estilo de rancho. Muy sencillos pero demasiado buenos. De hecho se me está ocurriendo que en ese trayecto de videos en esta segunda temporada en Mazatlán nos adentremos un pueblito por acá cercano donde se come bien rico. Ya estoy pensando en cuál, entonces espérenlo próximamente en esta serie de videos para que estén pendientes. Y si no estás suscrito, te invito cordialmente a que le piques allá abajo, es gratis. Entonces estás cordialmente invitado a suscribirte. En este canal nos encanta hacer recorridos en ciudades, por ejemplo ahorita Mazatlán, y hacer como un recorrido perrón, de repente Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana, Querétaro, Puerto Vallarta, algunas playas hermosas de México, eventos. Entonces tenemos un recorrido bastante perrón. Te invito a que te des un clavado para que cheques ya los videos que tenemos. Te dejo algunos que creo que te puedan interesar en la descripción.
personas tienen la idea de que Mazatlán es solo playas y mariscos, y la verdad es que tiene mucho más que eso. Por ejemplo, en gastronomía hay mucha comida demasiado buena en Mazatlán. Por ejemplo, la machaca, el huevo con machaca y con muchas cosas que la combinan. Los tacos, como lo hacen aquí, un poco diferente. También las chorreadas, que son deliciosas, te las recomiendo un montón acá en las taquerías. Es como tipo una gordita más o menos, que es como una base de tortilla más gruesecilla y le ponen asiento, le da un sabor. Y ya la puedes pedir, por ejemplo, que de pastor, de carne asada. Le ponen quesito también. Acá el sushi lo hacen de una manera muy peculiar. También en Culiacán tienen mucho eso, como le meten ahí como mucho de su cosecha. Los desayunos, los chilaquiles, las cenadurías aquí también son muy buenas. Entonces, como les digo, se me están yendo varias cosas, pero en gastronomía hay un montón de cosas que probar en Mazatlán. Se fue. Ustedes se creen que me gustó o no me gustó. No dejé nada, ni rastro que estoy aquí. Dejé limpio el plato. La verdad es que me encantó, un sabor casero. Un platillo muy tradicional, machaca con huevo. Desayunando aquí en el mero centro histórico. Me gusta la experiencia. Como hace rato les comenté, ahí está La Panamá, que es un buen restaurante. Es muy bueno, nada más que ahorita normalmente está ya bien lleno, ya que es súper conocido. Es un restaurante que mucha gente prefiere, pero hay muchas opciones. Por ejemplo, ahorita está muy tranquilón acá en la parte del mercado. Desayunas bien rico. O de verdad hay muchos restaurantes que merecen mucho la pena. Pues ya salimos del mercado, estamos en la parte de afuera donde también hay varios puestos. Y pues el desayuno fueron 120 pesos, 95 de la machaca con huevo, más 25 de la bebida que nos pedimos, un jugo de naranja. Por ejemplo, había huevos desde 50 pesos, o sea, tú puedes desayunar desde 50 pesos, pero como la machaca con huevos más así, digamos que dentro de lo que vendían, era de lo más caro que vendían, pero súper accesible. Y pues quedas bastante bien, desayunas delicioso. Te recomiendo mucho, si andas de Mazatlán o si vives acá, pues darte una vuelta por el mercado, desayunar allá a gusto, barato, muy económico. Se antojaron también los chilaquiles, probar por ahí el huevo con chilorio. Y pues sirve que te das ahí un recorrido por el mercado, que siempre está lleno de vida. También visitas por acá la catedral y te encuentras con cosas muy especiales, sobre todo en la gastronomía. Chequen por acá como que hay una boda. Allá andan los morrillos bien enchulados. Y pues seguiremos subiendo varios videos de Mazatlán. Los que ya tenemos arriba, junto con la temporada 1, te los dejo en la descripción. Y en este pues apenas va la casa de Pedro Infante y el mercado municipal Pino Suárez. Los que ya siguen este canal pues sabrán que nos gusta ir a ciudades y hacer como una serie de videos, no quedarnos con uno nada más, ya que pues hay mucho que explorar en las ciudades. Por eso está lindo volver para hacer una segunda temporada, que es lo que ya hemos estado haciendo, porque siempre hay muchas cosas que hacer. Y luego pues en los comentarios también ahí me dejan muchas sugerencias que me sirven un montón para la próxima vez pues visitar esos lugares. Te invito también a seguirnos en Instagram, que ahí estamos subiendo al momento cómo está todo el merequetengue. Es otro cotorreo por ahí porque pues son videos más así rapidones. Acá en YouTube es como al detalle, la neta, dos cosas muy diferentes. Lo subimos ahí, que la historia, que esto, que lo otro. Entonces, Arturo del Mar con W. Y pues muchísimas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.